Hay que ponerse a contar. Hay que contar exactamente lo que pasó. Y hay que empezar a hacerlo ahora que todavía están vivos y lúcidos la mayoría de los protagonistas, los testigos, las víctimas no ejecutadas. Hay tiempo, pero es urgente. Estas palabras de Antonio Muñoz Molina sirven para describir el enorme esfuerzo que ha hecho la periodista Ofa Bezurnartea en este libro Memorias de la Violencia, editado por la editorial Almuzara, en el que periodistas, profesores y jueces mandados al exilio por la banda terrorista ETA dan testimonio de su sufrimiento, de lo que ha sido una vida marcada por el terror. Ofa, ¿qué tal? Bienvenida a Periodista Digital. Encantada. Bueno, hablando de vidas marcadas por el terror, pues también usted como periodista lo ha tenido que vivir en sus carnes. Cuéntenos un poquito para el que no la conoce, aunque usted es una reconocida periodista en el País Vasco y muy leída, por cierto, aunque ahora vive en Andalucía. Cuéntenos un poquito sobre usted y qué fue lo que le llevó a dar el paso, como muchas de los entrevistados en ese libro, a tener que decir, pues me marcho, aquí ya no se puede vivir más. Uh-huh. Yo tuve una vida periodística bastante larga, estudié en la Universidad de Navarra periodismo y bueno, nada más terminar comencé a trabajar. Primero hice un recorrido por la agencia EFE aquí en Madrid, la Nueva Rioja en Logroño, el Correo Español en Logroño también, y luego ya fui a trabajar a Bilbao en un periódico de tarde que se llamaba Hierro, que era del movimiento, y que eso me dio la posibilidad de que cuando surgió Deia, que fue un periódico de los primeros de hecho yo creo que fue el segundo después del País, que surgieron en la transición, que lo formamos un equipo de periodistas, casi todos ellos de distintos medios del País Vasco, con la idea de hacer un periodismo completamente nuevo y diferente a lo que había sido, por razones obvias, la prensa de la dictadura. A partir de ahí estuve unos años en Deia y comencé a compatibilizar el periódico con la universidad en el momento en que Deia, que había nacido como lo que pretendía ser un periódico independiente, por supuesto dando voz a todas las posturas ideológicas del País Vasco, incluida la nacionalista, que obviamente había estado absolutamente cercenada durante la dictadura, pero en el momento en que realmente digamos que el factor ideológico de los editores del periódico del PNV fue muy acusado y realmente era difícil hacer ese periodismo independiente con el que habíamos iniciado. ¿Cuándo sucede eso? ¿Cuándo se convierte de ella en un instrumento, en una voz del PNV, en una voz oficialista del PNV? Pues fue un proceso, digamos que una evolución. ¿Bajo qué mandato se produce? Pues bajo el mandato sobre todo de Félix García Olano, sobre todo de Félix García Olano y posteriormente de Adolfo Roldán. Pero bueno, realmente el papel de los directores es difícil, yo entiendo, ¿no? Cuando los editores marcan tan determinantemente una línea, ¿no? Entonces, ¿quién era el Lehendakari en ese momento? Garaycoechea. Garaycoechea. O sea, yo me fui en el año 86 de Deia, cuando se produjo precisamente la ruptura del PNV, provocada precisamente por el enfrentamiento de Garaycoechea con la línea, digamos, más oficial del PNV, el más partidario de crear un País Vasco más unificado y sin embargo la línea oficial más partidaria de mantener la estructura foral, las diputaciones, etcétera, ¿no? Lo que ya es conocido y que dio lugar a las primeras elecciones con EA casi la misma, con resultados muy parecidos al PNV, pero que luego realmente fue perdiendo fuerza, ¿no? Entonces, bueno, a partir del 87 yo ya pasé a la universidad y casi inmediatamente empecé
a escribir columnas en el Correo. Columnas de análisis más que de opinión, que es lo que me obligaba a estar muy al día informativamente, y que la verdad es que yo mantuve más que nada porque me parecía que como profesora de redacción en la universidad no tenía demasiado sentido que alguien que enseña a los periodistas a escribir de periodismo esté desligado de la actividad profesional. Entonces decidí mantener el vicio, ¿no? Mantener el vicio, sí. Y la verdad es que soy viciosa del periodismo, lo sigo siendo, lo confieso. ¿Y qué fue en qué momento tiene que marcharse? ¿Usted fue amenazada junto a otros periodistas? Pues a mí me pasó lo que le pasó a la gran mayoría de los profesionales, tanto del periodismo como de profesores de universidad, como los propios jueces, y que fue a raíz de la decisión de ETA, Herri Batasuna, de lo que se llamó socialización del sufrimiento. Es decir, cuando decidieron, de forma bastante inaudita, por cierto, que ya estaba bien de que sufrieran solo ellos, que teníamos que sufrir toda la sociedad. Es verdad que hasta entonces los objetivos de sus atentados eran mayoritariamente miembros de fuerzas de seguridad del Estado, militares, excepcionalmente algún juez. Pero en ese momento ya ETA empieza a mirar a los periodistas, ¿no? Usted lo cuenta aquí. Y a los políticos también. Por ejemplo, Almudena Cacho de Radio Euskadi, Iñaki Zarraoga de ITV, Itziar Armena, Sue Barcos en la ETV, Fernando Lázaro, Fernando Garea, Carmen Gurruchaga, del Mundo, Genoveva Gastamincha. Gastamincha, sí. Fue una carta... Y usted misma. Fue una carta publicada por los presos de ETA en Egin, en tono claramente amenazante por la información que estábamos dando en relación a los presos, que ellos no estaban de acuerdo. Esa fue la primera amenaza directa. Pero digamos que el momento crítico fue el mismo que para la mayoría de amenazados que aparecen en el libro, y es cuando un día el consejero de Interior del Gobierno vasco nos cita a mi marido, que entonces era presidente de la Asociación de la Prensa de Bilbao, periodista del Correo también, y a mí, díganos su nombre. Juan Antonio López Redondo, y a mí, bueno, no sabíamos para qué, pero entonces en una reunión que yo de algún modo describo también como impactante, porque es el momento en que te dicen, pues lo sentimos, pero tenemos que comunicarte que estás en los papeles de ETA, ¿no? Que apareces como objetivo, que han hecho seguimiento de tus movimientos, de la localización de tu vivienda, etcétera. Entonces, bueno, una de las primeras cuestiones es que te alertan sobre la necesidad de medidas de autoprotección. Para eso ponen un vídeo donde dicen los momentos más vulnerables, ¿no? O sea, ¿a usted le pasaron un vídeo? Muy impactantes, sí. Ellos tienen una especie de... Tenían, afortunadamente ya no hará falta emplearlo, un vídeo pues muy pedagógico sobre eso, realmente qué situaciones o qué momentos debían de evitarse, pues las entradas y salidas de casa o del trabajo, etcétera, ¿no? Perdón que le interrumpa. ¿Usted en un momento sintió que eso a usted no le iba a tocar? ¿En algún momento llegó a sentir que eso le pasaba a otros y que usted que usted iba a aguantar, que usted podía estar al margen por su profesión o por lo que sea, que eso le pasaba a otros? ¿Sintió eso? Pues no sabría decir. Yo la verdad es que soy muy poco miedosa. Y a pesar de que tuve algunas situaciones de verdadera encerrona, porque yo antes de ser columnista del Correo fui columnista de La Hoja de Lunes de Bilbao. Y en una ocasión
cosa rara, me citaron de Herri Batasuna. Yo entendí que para darme información. En aquella época las relaciones informativas eran más llevaderas. Y me encontré en uno de sus locales, que por cierto eran siempre siniestros, con 6 o 7 miembros de la izquierda de la Mesa Nacional de Herri Batasuna, que yo pensé, bueno, me van a dar la exclusiva del año. Yo entonces estaba trabajando en ella. Y no era para darme la exclusiva del año. Era porque yo en una columna había hecho referencia a una información de uno de sus disidentes que luego se pasó al PNV, y la verdad es que porque yo tenía información, pero di en el clavo, más en el clavo de lo que yo pensaba. Y es algo que les molestó terriblemente. Entonces fue una sesión absolutamente amenazadora, diciéndome que ojo con lo que escribía, que sabían dónde vivía, sabían de lo que hacía, etcétera, etcétera. Y la verdad es que yo creo que es la única vez que he sentido miedo físico realmente, ¿no? La amenaza física, ¿no? De decir, caramba, están dispuestos a cualquier cosa. Y claro, con personas que por razones informativas yo tenía una relación pues bastante frecuente, pues me parecía sumamente chocante una actitud de ese tipo. La verdad es que yo recuerdo que llegué al periódico demudada y temblando, y les conté lo que pasaba, a pesar de que no tenía que ver con mi trabajo en Deia, sino con el trabajo en La Hoja de Lunes. Y bueno, la verdad es que ya me arroparon y me animaron y me dijeron que bueno, que hiciera lo que quisiera. Por supuesto, en La Hoja de Lunes me dijeron que si no quería seguir con la columna no siguiera, pero bueno, hasta ahí podíamos llegar. O sea, eso sí que... Pero en todo caso los chicos de Herri Batasuna se las gastaban de esa manera, ¿no? Sí, Usted sí, aquí sí. lo recuerda. Sí. Dice, muchos del oficio no han olvidado el suave pero explícito recordatorio de un antiguo responsable de comunicación de Batasuna, ya fallecido. Que sepáis que tenemos dosieres de todos vosotros. Sí. Y que sabemos lo que escribís todos los días. Y bueno, y cosas peores también. Sí. No, la verdad es que lo curioso es que conseguimos, yo creo, los periodistas que hacíamos información política, una especie de... Bueno, yo creo que seguramente participamos de la esquizofrenia general que vivía la sociedad vasca, ¿no? De tal manera que entendíamos que nuestra obligación profesional era informar y que los sentimientos que nos pudieran suscitar sus actitudes no tenían por qué trasladarse a los lectores, si era desagradable o no acudir a sus ruedas de prensa, porque sus ruedas de prensa en ocasiones eran tremendas. Porque otra de las cuestiones que lamento que en el libro no he insistido, creo que suficientemente, es que Herri Batasuna llevó a cabo unas políticas informativas que se adelantaron, curiosamente, a las que ahora mismo llevan los partidos políticos en general. O sea, la de no hacer preguntas, dice. Y era una hermética actitud, en el sentido de que solamente podías acceder a los portavoces que ellos querían cuando querían. Tú nunca podías tener una entrevista por iniciativa propia, sino que, bueno, si la tenías, te la señalaban a calendas grecas cuando lo hacían. Que tú no podías, lo mismo que hacíamos llamando a cualquier sede de cualquier partido a pedir información. Siempre teníamos que esperar a que ellos dieran sus ruedas de prensa, obviamente para lo que querían y cuando querían. Y realmente nosotros no trasladábamos ese tipo de cuestiones a los lectores, informábamos de lo noticioso y nada más, ¿no? Y bueno, realmente que a pesar de todo nos colocaran en el punto de mira era pues verdaderamente bastante difícil de creer, ¿no? Pero bueno, era así. Y de hecho los atentados que llevaron a cabo, afortunadamente muchos frustrados, pues lo ponía claramente de manifiesto, ¿no? ¿Cuándo decide al final marcharse? Estábamos en esa situación en la que usted y su marido están viendo ese vídeo pedagógico. La verdad es que en el primer momento pues ni nos lo planteamos.
Al cabo del paso del tiempo tuvimos varios avisos más de que a otros comandos que habían vuelto a detener la policía o la Ertzaintza seguían teniendo nuestra información, la iban elaborando más. En la universidad también los servicios de seguridad me alertaban y hacían contravigilancia. Entonces, claro, la contravigilancia suponía que yo tenía que estar pendiente en entradas y salidas tanto de mi casa como de la universidad o del máster del correo que también trabajaba, pues con unos cambios de horarios y un tipo de vida muy complicado, o sea que realmente al final te olvidas un poco de estar avisando, etcétera, de tener a la Ertzaintza a la puerta, de tener que cada día que al salir de casa mirar laboriosamente el coche. Por cierto que una Ertzaintza hizo unas consideraciones que me parecen muy filosóficas, ¿no? Y decía que el hecho de tener que mirar en los bajos de los coches para ver si habían artefactos explosivos suponía en cierta medida un acto de humillación, ¿no? De hincar las rodillas, ¿no? De hacerte hincar las rodillas para salvaguardar tu integridad física, ¿no? Entonces, en mi caso fue la presión de la familia, o sea, yo hubiera seguido, la verdad, pero sobre todo mi marido y mis hijos, pues yo les veía muy inquietos cada vez que escribía, cada vez que, pero mamá, ¿por qué otra vez? Pero es que bueno, pues si esta semana el tema de actualidad es yo no voy a cambiar de criterio porque tenga ahí esa diana puesta, ¿no? Entonces ya llegó un momento en que, como ya otros profesores de la universidad habían tomado la iniciativa de buscar otra universidad, y ciertamente por indicación de uno de los rectores de Pecho, ay, por favor, Bache, bueno. Creo que lo citan en el libro. Sí, Salaburu, que como le veía a mi marido muy preocupado, fue él el que le dijo, ¿por qué no se va a otra universidad y tal? Y entonces, bueno, la verdad es que me vi un poco presionada, o mucho presionada por la familia, y acabé decidiendo poner tierra por el medio. ¿Y qué duele más? ¿La violencia explícita de una parte de la sociedad que nos esconde, o la cobardía y el silencio de la otra? Yo creo que el silencio y la cobardía, y realmente ese mal consentido del que habla Aurelio Arteta, y que a mí me parece que define muy bien esa esquizofrenia que se ha asentado en la sociedad vasca, ¿no? De tanta gente mirando para otro lado, y que de un modo consciente, de un modo por insensibilidad, por cobardía, por comodidad, por lo que se quiera decir, realmente no arroparon a la gente que estaba amenazada, ¿no? No sé si es a Edurne Uriarte que dice que cuando ella decide marcharse, sus amistades o su círculo le dice, bueno, pero ¿por qué te marchas? ¿Para qué complicarse la vida, no? ¿A usted también le dijeron algo así? ¿Por qué se complica la vida? Bueno, por supuesto que, sabiendo que el motivo de las amenazas era que escribiera, realmente los más próximos, si no directamente, porque muchos no se atrevían a decirlo, indirectamente sí te decían, bueno, pues si puedes evitarlo, ¿por qué te pones en el disparadero, no? Pero no sé, eso es cierto que también te puede crear, o a algunos les crea, un cierto sentido de culpabilidad, de considerar que está en su mano el dejar de estar en esa situación, de alguna manera. Y no solamente eso, sino arrastrar a los suyos, ¿no? A su familia, a los amigos, a los colegas, etcétera. Pero no, yo cuando decidí irme, la verdad es que lo divulgué poco. Solo los colegas más próximos, mucha gente no se llegó a enterar de que me fui.
como tampoco se llegó a enterar de mi situación de amenazada, porque esa es otra de las cuestiones que también se dicen en el libro, y es que en vista de las actitudes de buena parte de la sociedad, digamos que por pura comodidad preferías no divulgar tu situación, ¿no? Pero, Ofa, ¿era comodidad o era huir del síndrome del apestado? Puede que un poco de todo, pero yo creo que más que nada comodidad, para no poner a los demás en la situación de tenerse que pronunciar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, también hay un poco de cobardía, ¿no? en cada uno de nosotros, ¿no? De no querer afrontar porque la verdad es que esto demuestra, como decía antes, un poco la esquizofrenia de la sociedad vasca. Porque lo lógico hubiera sido que en la universidad, por ejemplo, tanto yo como otros profesores amenazados, claramente amenazados, hubiéramos pedido el apoyo explícito de la institución. No digo de la institución, digamos, en su estructura piramidal, sino de los próximos, o sea, es decir, de tu facultad, por ejemplo, ¿no? Pero nosotros sabíamos que no podíamos hacer eso, que no podíamos pretender que nuestra facultad nos apoyara, porque le íbamos a colocar en el brete de no hacerlo, y todavía iba a ser peor, obviamente. Pero también lo cuenta en el libro, es el silencio de los profesores, el silencio de los artistas, el silencio de los intelectuales. Es decir, al fin de cuentas estaban rodeados de silencio, claro. y de cobardía. ¿Quién les iba a apoyar? Como dice uno de los profesores entrevistados, Miquel Iriondo creo que es, él trabajaba en San Sebastián, en ninguna de las facultades se trató ese tema oficialmente, ninguna junta de facultad. Lo mismo que la mía, de la Facultad de Periodismo del País Vasco. Y eso que hubo muchos actos y muchas situaciones violentas como para haber promovido, digamos que de alguna manera, algún apoyo a los que estábamos sufriendo la presión, y no hubo nada. Hay una frase una parte del libro que me llamó la atención, donde dice: es cierto que esto de las comparaciones con la Alemania nazi son bastante traídas, son bastante trilladas, y muchas veces se caen en exageraciones que no vienen a cuento, ¿no? Uh-huh. Pero sí es verdad que hay algo que dice Karl Jaspers, el filósofo, en relación a la sociedad nazi, y dice que la violencia no solo la ejecutaron los pistoleros del tiro en la nuca, sino también todos aquellos que de alguna u otra manera les avalaron, ¿no? Uh-huh. Con su silencio. Claro. Y que al final todos son responsables. Uh-huh. Sí, yo suscribo esa idea que menciono también ahí. Y hay varios autores de los que han tratado el tema de del proceso que se vivió en Alemania con el nazismo, que, como bien decía, a veces se lleva a exageraciones, pero hay procesos que sí se pueden comparar, ¿no? Y porque no cabe duda de que otra de las reflexiones que se hace, creo que es de Roth, que dice que precisamente ya no es solamente la pasividad, sino lo que has podido hacer y no has hecho, ¿no? Entonces, por ejemplo, eso llevado al terreno de la política, yo creo que muchos pensamos en su momento que la actitud del PNV fue determinante para el mantenimiento de la actitud de ETA y su entorno. Es decir, que si en el momento mismo de la transición hubieran tomado la determinación de hacerles parar y no mantener esa actitud contemporizadora muchas veces con lo de unidad de fines pero no de medios, etcétera, pues realmente hubieran sido las cosas de otra manera, ¿no?
Pero imagínese... Y otros miembros de la sociedad, no solamente del PNV. Pero mire el PNV siempre haciendo ese doble juego. Creo que salvo algunos nombres, como puede ser el de Imas o el de Nasagasti cuando se sincera, ¿no? Pero mira Arzayus, por ejemplo, como les decía a los que se iban, a los exiliados que aparecen en ese libro, uno de ellos le dice: iros, ancha es Castilla, les dice Arzayus, prácticamente poniéndose del lado de los verdugos, ¿no? Claro, cuando en realidad era tanto como suscribir esa idea, para mí totalmente falsa, ¿no? De que si no eras nacionalista vasco es porque eras nacionalista español, y entonces vete a España de alguna manera, ¿no? Cuando no era ese el tema, ¿no? Lo que le escribían a Zarzalejo, ¿no? Zarzalejo español le escribían en las calles de Bilbao, en los pasos de cebra, ¿no? Sí, efectivamente, aquella campaña fue durísima. Y acabó, finalmente tuvo que dejar la dirección del correo, claro, y tuvo decidió que marcharse también, ¿no? Sí, porque ya la presión no era solamente del mundo radical, sino en su caso muy abierta y claramente del PNV, ¿no? Porque además el boicot del PNV en aquel momento fue terrible. O sea, el BBB mandó circulares a todos los empresarios y por supuesto obligó a los miembros del gobierno vasco y de diputaciones y demás a negar información. En el caso de los empresarios, a que invitarles a que no dieran publicidad al correo, y en el caso de los miembros de las distintas instituciones, que se negaran a dar información, entrevistas, convocatorias de rueda de prensa, etc. Y lo hablábamos abajo, ¿qué se hace ante eso, no? Porque Zarzalejo siempre dijo que no se sintió arropado por sus editores. ¿Usted no no está muy de acuerdo con eso? A ver, es evidente que si él dice que no estuvo suficientemente apoyado por sus editores, es cierto, yo no tengo por qué dudar de ese tema. Lo que dudo es de la línea del periódico, es decir, de que fuera tan determinante el tema de su incidencia en la línea del periódico, ¿no? Es decir, que, no sé, era una cuestión que no sé hasta qué punto se traducía en el contenido del periódico a lo que él se está refiriendo de la falta de implicación de sus editores. No lo sé, o sea, es que claro, el problema del País Vasco es que ese entramado empresarial, económico, político está tan mezclado que probablemente para los editores fuera empresarialmente un problema tener enfrente al PNV. Es decir, que probablemente desde el punto de vista empresarial para ellos era muy complicado el tener enfrente al PNV, que claro, el PNV es no solamente la dirección política, es todo el empresariado, el dinero, la banca, ¿no? La banca, etcétera, etcétera. Entonces, por eso digo que el tema es muy complejo. Entonces yo no sé, creo que hay que matizar mucho para aclarar esa situación, ¿no? Me estaba acordando mientras la escuchaba de cómo también gente que tuvo que marcharse del País Vasco luego después se encuentran aquí en Madrid y se echan las culpas o se hacen acusaciones unos a otros. Me estaba acordando, ¿se acuerda de aquel debate en 59 segundos entre José María Calleja e Isabel San Sebastián, donde Calleja le acusa a Isabel San Sebastián de haber engordado a ETA? ¿Qué le parece a usted esas acusaciones? Bueno, las cosas cuando se dicen así son muy duras, ¿no? Pero no cabe duda de que hay una línea informativa en relación a ETA y al mundo radical que, a pesar de que quiera ser crítica, cuando la crítica se exacerba, yo creo que pierde el equilibrio. Yo creo que en el fondo azuza más esos sentimientos que lo contrario, ¿no? Entonces, yo creo que era en ese sentido en el que hablaba José María Calleja, ¿no? Y no cabe duda de que la actitud de Isabel San Sebastián
que es extrema en relación a todo el mundo radical, ETA y los demás, pues, o aunque los consideremos la misma cosa, pues probablemente supone, digamos que munición para ETA y el mundo radical. ¿Qué opina de, por ejemplo, vamos a hablar de moderados? O sea, como moderados, o no sé dónde ponerlos, como por ejemplo Luis Aispiolea, el periodista el histórico periodista del País, que él defiende que como ETA ya no mata, pues hay que empezar a darles una oportunidad para la paz. ¿Cómo ve? ¿Cree que esta postura se asemeja a aquellos que ven en ETA un acto de generosidad democrática? A ver, yo o interpreto mal a Luis Rodríguez Aispiolea, que fue colega mío en Bilbao también, o no creo que sea eso lo que defiende. Yo creo que lo que él defiende es que ETA se ha terminado. Es decir, que el problema con ETA y cuánto representa, porque su entorno dijo mediante sentencia Garzón que ETA era todo, es decir, todas las organizaciones satélites, y estoy de acuerdo con ello. Yo creo que todos los que estábamos haciendo información en aquellas épocas de cuantos componían la coordinadora CAS, pensábamos que dónde estaban los límites, que el apoyo era imprescindible para que ETA siguiera y que ellos también formaban parte de las acciones terroristas de alguna manera. Entonces, el tema es que el plano ideológico no es el problema. El problema es que sea la violencia lo que convierte en singular a ese movimiento, el que es violento independientemente de la ideología que defienda. Entonces, yo sí participo de la idea de que en el momento que ETA desaparece, lo que nos estamos es ante un movimiento independentista, que es muy difícil olvidarse de que han sido mafiosos, de que han intentado coartar la libertad de todo el mundo, de que no solamente ha sido los tiros de ETA, ha sido la Kale Borroka, ha sido la presión deslegitimadora, separadora, intransigente, de considerarte que tú no formas parte del País Vasco si no tienes ideología nacionalista. Pero digamos que desde el momento en que el Tribunal Constitucional da carta de naturaleza legal a unos estatutos de un partido político, Bildu, Sortu o como quiera que le llamemos, porque cumple las reglas y participan en las instituciones, yo creo que ya no es cuestión de hacer concesiones ni de bajar la guardia ni de olvidar lo que ha hecho ETA, sino de que estamos ya en otro juego. Estamos en el juego político. Y entonces, ahora, por ejemplo, lo que está pasando en Navarra, ¿no? El problema de que para que prevalezca la moción de censura del PSOE, necesariamente tiene que o votar en contra o abstenerse Bildu, de tal manera que se adjudica a Bildu la decisión y además se contamina la actitud del PSOE. Pero claro, por esa regla de tres, pongámonos en el caso de que en la próxima legislatura no haya una mayoría absoluta y que en muchas ocasiones los votos de Bildu van a decantar, o de Sortu, que estará en el Parlamento Español, van a decantar la votación en un sentido o en otro en muchas leyes. ¿Es que la ley va a estar contaminada porque voten ellos a favor o porque se abstengan? Es decir, la lección de democracia la tenemos que dar los demócratas, obligándoles a cumplir estrictamente con la democracia. Y eso incluye reconocer lo que han hecho, reconocer que han sometido a la sociedad. ¿Pero no lo tendrían que reconocer ellos? Claro, evidentemente. ¿Y no lo han condenado? ¿No han condenado la violencia? ¿No han pedido perdón por sus asesinatos? No, en eso estoy totalmente de acuerdo. Entonces, ¿por qué se va a ir de la mano con alguien
que todavía, aunque esté legalizado por el Tribunal Constitucional, todavía no ha ni siquiera reconocido el daño y las muertes que ha causado. No, pero el ir de la pero claro, es un partido político que está ahí con todas las condiciones legales. ¿Qué hacemos? Decir que está con, digamos, que su actuación es limitada, que solo va a poder actuar políticamente hasta cierto límite y no hasta otro. Es que entiendo que es muy complicado. Es decir, que una vez que se reconoce la legalidad de un grupo político y entra en el juego, entra en el juego. ¿Usted coincide con Arantxa Quiroga, que dice que le dice a la gente del PP, que a todos estos que se están marchando hacia otros partidos, hacia otras siglas, que bueno, que hay que evolucionar? Dice, hay gente que se queda anclada en el pasado y hay que evolucionar. ¿Usted qué, ante estas palabras, qué se siente? ¿Se siente anclada en el pasado o se siente de las que han evolucionado? Yo creo que Arantxa Quiroga defiende no probablemente de un modo tan claro como es mi caso, lo que acabo de decir. Y es que ¿qué hacen en los ayuntamientos? ¿Qué hacen en la Diputación? ¿Qué hacen en juntas generales? ¿Qué hacen si Bildu está representado? Hacer toda la política mirando de reojo a Bildu, sea el tema que sea. Es que no es posible, hay que vivir allí y saber lo que eso significa. Porque una de dos, o se ilegalizan y no se les deja participar en el juego político, o si se les legaliza y juegan políticamente con las mismas reglas que todos los demás. Pero ellos a ustedes no le dejaron jugar con las mismas reglas. No, si a ustedes les obligaron a irse. Si si usted volvería al País Vasco, también le volverían a llamar española y cosas por el estilo. Bueno, la violencia la siguen de alguna manera. Todavía no la han condenado. Lo decía Fernando Barreda. Dice, jamás vamos a jurar de nuestro pasado. No, efectivamente. No, es que ese es el gran problema. Entonces, ¿por qué usted pide jugar con las reglas políticas a los que no permitieron jugar con las reglas políticas de la democracia? No, sí, es que me parece muy difícil de digerir una situación así. Pero ¿qué otra solución tenemos para...? Es decir, yo lo que creo es que hay que pasarles la factura de todo lo que han hecho. Es decir, yo estoy de acuerdo en que los presos estén en la cárcel todo lo que tengan que estar, que los nuevos que vayan a ser juzgados y condenados estén todo lo que tengan que ser condenados, que incluso, si es posible con efectos retroactivos, pasar factura de la Kale Borroka se pase. Pero digamos que eso pertenece a otro esquema de funcionamiento, o sea, porque, insisto, o se ilegaliza, la izquierda radical, o si se les legaliza, no veo qué límite se puede establecer para su actuación política. Moralmente podrán recibir toda la reprobación. Si alguien si puede haber quien se sienta sumamente molesto por esa actitud chulesca, por esa actitud de insensibilidad, de no reconocer lo que han hecho, es a los que los hemos sufrido más directamente. Pero, no sé, yo creo que en mí prevalece el sentido del juego democrático por encima de otras cuestiones. O sea, aunque sea duro, aunque sea difícil y aunque te gustaría quizás que la factura se les pasara de una forma más directa, pero estamos en el juego de las legalidades y no podemos salirnos de ellas, ¿no? Se nos ha acabado el tiempo. Ha sido un placer. Muchísimas gracias, Sofá Bezduna Artea, por venir aquí a Periodista Digital a presentar este libro editado por Almuzara, Memorias de la Violencia. Gracias. Muchas gracias a ustedes.